como ya han comentado por ahí, mi nombre es Arturo Jiménez y, bueno, la idea con este webinar es dar un poco de visibilidad a esta metodología tan últimamente demandada que se llama Visual Thinking, aunque, bueno, tiene diversos nombres, se le puede llamar de muchas maneras: pensamiento visual, registro gráfico, notas visuales. Al final es un poco lo mismo. Primero también, o segundo, me imagino que todo el mundo está en esta situación tan poco deseada por todos, así que vaya por delante todos los ánimos y toda la fuerza para todo el mundo y para sobrellevar esto de la mejor manera. Cuando la gente de la nave me propuso hacer este taller, acepté sin ninguna duda. Creo que son tiempos también para arrimar un poquito el hombro, para hacer que este trance sea lo más llevadero posible, y de algún modo por eso estamos aquí. Me gustaría contaros, antes de empezar, cuál es la estructura que va a seguir este webinar, ¿de acuerdo? Os voy a explicar un poco de manera teórica, sin entrar demasiado en detalle, algunos principios fundamentales del pensamiento visual. Y posteriormente voy a, en esta hoja que tenéis aquí, iré dibujando un póster para que vayáis viendo en tiempo real, nunca mejor dicho, cómo funciona esto de aplicar esta técnica y esta metodología a un caso concreto, ¿de acuerdo? Como ya os han indicado, hay por ahí una opción para poder lanzar preguntas y demás, que iré contestando, no según las vais indicando y preguntando, sino al final del taller, al final del curso o del programa o del webinar. Entonces, con esto dicho, ya podemos oficialmente dar por inaugurado nuestro taller. Este mismo póster que tenéis aquí es un ejemplo, ¿de acuerdo?, de lo que es el Visual Thinking, ¿de acuerdo? Visual Thinking es una técnica, una metodología que, como ya podéis observar, utiliza elementos gráficos de muchos tipos para, una vez combinados, integrados y fusionados entre ellos, reforzar o generar mayor impacto, si cabe, en torno a un contenido que puede ser el que uno desee, ¿de acuerdo? Es una técnica que, si bien no requiere habilidades especiales de dibujo, sí que es evidente que es importante que sea de algún modo aprendida o interiorizada por cualquiera de vosotros, ¿de acuerdo? Un segundito. Ahí está. Entonces, primer mensaje importante: no es una técnica reservada a gente que tenga especiales habilidades de dibujo. Se puede aprender, y una vez aprendida es muy metodológicamente llevable, ¿no? Uno lo puede manejar y puede ir también progresando sobre la base de ciertos fundamentos. Pertenece a una familia de disciplinas que tienen mucho que ver con lo que se ha llamado a denominar renacimiento analógico. El renacimiento analógico responde a una necesidad de reconectar de nuevo con muchas técnicas esenciales e inherentes al ser humano, por decirlo muy claro. El abuso y mal uso de, por ejemplo, herramientas como pueda ser PowerPoint, ¿de acuerdo? PowerPoint, al final, es muy difícil, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí sí que me sucede, es muy difícil que una presentación en PowerPoint, estrictamente desde el punto de vista de lo que es el formato, despierte ningún entusiasmo, independientemente es el contenido, ¿de acuerdo? Pero lo que es ese mecanismo o ese vehículo o ese canal de comunicación entre el ponente y el asistente, en este caso yo, cuando estoy en algún tipo de charla, de congreso, de evento, no me seduce. No me seduce porque es una herramienta que ha sido
de alguna manera, pues, como diría, pues se ha abusado mucho de ella, ¿no? Al final es un refrito de cortas, copias, pegas y le falta alma, le falta espíritu. En cambio, cuando por experiencia haces algún tipo de presentación con este formato y se advierte cómo es de manual, de natural, de auténtico, sí que despiertas un interés muy, muy único, ¿no? La gente se sorprende mucho, pues, qué interesante, qué bonito, qué habilidades debes tener, qué buen dibujante, bueno, eso es otra historia, ya sabemos que no es así, pero sí que genera de primeras, genera un impacto y una emoción que otras, por ejemplo, pues no provocan, ¿de acuerdo? ¿Quién puede hacer uso o a quién le puede beneficiar el manejo o el dominio de una técnica como esta? Pues las buenas noticias es que es una herramienta terriblemente transversal. Pueden utilizarla profesores, docentes, gerentes, líderes de equipo, coaches, gente que se dedica a la divulgación en general, por supuesto ingenieros, periodistos, arquitectos, periodistas ya lo he dicho, ¿no? Estudiantes también, para hacerse sus esquemas, mapas mentales y demás. Entonces es enteramente transversal, lo cual ayuda mucho a que dé respuesta a muchos desafíos que se nos plantean. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que esto no es pintar, ¿de acuerdo? No es, podríamos decir incluso, no es ni tan siquiera artístico. Es artístico porque se fundamenta en un método el cual, bien respetado o bien llevado, bien conducido, elimina de alguna manera el componente artístico, si bien es evidente que uno siempre tiene que tener cierta sensibilidad para poder combinar de la mejor manera todos estos elementos. ¿De acuerdo? Y al final, si alguno tiene alguna curiosidad más sobre dónde será esto, utilizar, por ejemplo, o pensar en los aeropuertos, en toda esa iconografía que existe en los aeropuertos o en cualquier lugar similar, ¿no? Al final es todo lo mismo. Se trata de enviar un mensaje más o menos estudiado para que el efecto que consiga sea el deseado. ¿De acuerdo? Así que más o menos las propias señales de tráfico, por ejemplo, también responden a un código de símbolos muy concreto que de alguna manera son asumidos por todo el mundo. Y multitud de simbología y de iconografía que existe en el mundo y que sigue más o menos similares parámetros. ¿De acuerdo? Bueno. Como decía, voy a ir pasando algunas hojas de este flipchart que tengo aquí a mi izquierda para ir un poco avanzando sobre cuáles son algunos de esos fundamentos que hacen del pensamiento visual o del registro gráfico una herramienta tan potente. Así que, si me disculpáis, voy a retirar esto por aquí. Listo. La caligrafía es una parte importante de todo este proceso. Yo a mis alumnos en los cursos que dicto se lo explico muy fácilmente. Se trata de borrar por completo la forma que tenemos de escribir y aprender una nueva manera de dibujar letras. Y este concepto es muy importante, porque estamos hablando de dibujar letras, no de escribir. Es decir, dejo de ver la letra A como un trazo, el que sea, la letra T o la letra Z, cualquiera, y lo que empiezo es a ver cómo es la forma que adopta esa letra para yo ir reproduciéndola, para yo ir familiarizándome con su trazado. Entonces, como os digo, puedo ver la B como una letra B clásica o fijarme que se compone de un trazo vertical y de una semicircunferencia que la acompaña en la parte inferior de la misma. ¿De acuerdo? Hay, por supuesto, una terminología mucho más científica, mucho más concreta en todo esto que tiene que ver con la caligrafía. No vamos a entrar ahí, simplemente lo importante es que, llegados a este momento, me tengo que olvidar
de lo que es mi forma natural de escribir, fea, bonita, la que sea, me da lo mismo. Me voy a olvidar de ella por completo y voy a reencontrarme de nuevo con la escritura desde cero. Porque lo que voy a hacer en un primer instante es aprender y crear mi propio estilo de dibujo de letras. Insisto mucho y hago mucho énfasis en lo que es el dibujo de las letras, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, después de las primeras repeticiones y después de los primeros intentos, voy encontrando cuál es la forma en la cual yo me siento cómodo con esta nueva manera de dibujar letras, ¿de acuerdo? Siempre empiezo, os suelo recomendar, iniciarse con las letras minúsculas. Las letras minúsculas, por definición, son letras con una personalidad mucho más potente que las letras mayúsculas. Aunque las mayúsculas pueda parecer que llaman más la atención porque tienden a ser grandes, son mayúsculas, pero desde un punto de vista de lo que es el diseño de la letra minúscula siempre va mucho más cargada de personalidad. Uno puede tener muchas maneras diferentes de dibujar una misma letra en minúsculas. ¿De acuerdo? Dicho lo cual, cada uno tiene que ir encontrando poco a poco su estilo y su forma. Y a partir de ahí, ser consecuente con todo ello. Es decir, si yo decido que mis letras, por ejemplo, aquí mi letra G y mi letra J terminan con este medio arco, pues voy a ser consecuente y siempre voy a dibujarlas de la misma forma. Esto es como cuando uno elige un estilo o una fuente concreta en cualquier procesador de texto. En Word, por ejemplo, siempre va a tener la misma letra a lo largo de su texto. ¿De acuerdo? Con esto pasa lo mismo. Una vez me familiarizo con mi primera serie de letras minúsculas, voy haciendo una serie de repeticiones e iteraciones hasta que empiezo a encontrar un primer estilo. Una vez tengo ese primer estilo, puedo ir evolucionándolo o utilizando diferentes estilos, pero en cualquier caso siempre tiene que ser consecuente entre el estilo que decido utilizar y cómo lo plasmo en el papel. ¿De acuerdo? Una vez hecha la parte más difícil, que es la generación de mi primer abecedario de letras minúsculas, hago lo mismo con las letras mayúsculas. Las letras mayúsculas son, etimológicamente, son más sencillas. Por lo general suelen tener diseños más sencillos de manejar y de dominar. Aparte de que también dan menos juego, con lo cual el nivel de dificultad es un poquito menor. Pero igualmente tengo que tener una mínima coherencia entre mi estilo de minúscula y mi estilo de mayúscula. Y siempre entre el propio estilo en sí. ¿De acuerdo? Que se parezca, que parezca que siempre que estoy dibujando una A, una Z y una G, pertenecen a la misma familia de ese alfabeto que estoy diseñando. ¿De acuerdo? Y por último, el tercer grupo de trabajo tiene que ver con los números, que también es un recurso que se utiliza con bastante frecuencia en esta técnica. Bien. Una vez domino estas tres familias a base de repeticiones, se suele recomendar la escritura de un pangrama. Un pangrama, que es una frase como esta que tenéis aquí arriba. Un pangrama no es otra cosa que una frase que se compone de todas las letras del abecedario. Para de este modo poder ir ya practicando esa escritura, simulando lo que sería un texto del que sea. ¿De acuerdo? Y ahí es donde comenzamos a trabajar. Seguimos adelante. Aquí entra un concepto que también, bueno, vendría a ser primo hermano, y es el tan conocido lettering. El lettering y la caligrafía más o menos son lo mismo, simplemente es una manera de llamar a lo mismo en otro idioma. Básicamente el lettering, como en este título que veis aquí, lo que se caracteriza cuando hablamos de él en estos términos es por trabajar la letra ligada. ¿Qué es la letra ligada? La letra ligada es exactamente esa manera que tenemos de ir enlazando unas letras con la letra siguiente para separarla o diferenciarla de la letra de imprenta. ¿De acuerdo? Aquí se observa cómo esta letra L, la primera palabra de lettering, tiene una entrada, que es este primer punto de aquí, y tiene un punto de salida. ¿De acuerdo? El punto de salida de la L se corresponde con el punto de entrada de la letra que le sigue, en este caso es la A. Y así con todo. Entonces, el lettering o las letras o la ligadura de letras en este ámbito
es muy importante, porque lógicamente le da una personalidad mucho más marcada a la palabra que queremos dibujar, lo cual también requiere pues, cierta técnica y cierta práctica. ¿De acuerdo? Pero insisto, tampoco es algo inusual. Simplemente hay que tener un mínimo, una mínima paciencia, si lo queréis llamar así, para no caer en la tentación o en el error o en la inercia de escribir como vengo escribiendo normalmente. ¿Por qué? Porque estoy dibujando. Es decir, yo no he escrito esta palabra en lettering como de primeras me ha salido, no. Lo he trazado a lápiz, he ido midiendo bien dónde comienza, dónde termina la palabra para que me quede lo más centrada posible y primero he hecho un primer esbozo, un primer boceto y una vez lo tenía ya bien encuadrado, con sus proporciones y demás, es cuando me decido a darle la forma que tiene aquí. Es decir, esto no es coger un marcador de estos, un regulador, luego por cierto hablaré un poco de los materiales también que se utilizan en todo esto, y lanzarse a escribir como si cualquier cosa. Cuando ya tengo cierta técnica y un dominio más o menos asentado de la técnica, sí me puedo lanzar a escribir palabras ligadas del tirón, pero al principio es más un proceso que tiene sus fases, ¿no? Primero a lápiz y después lo voy relajando poco a poco. ¿De acuerdo? Entonces, importante los conceptos de entrada y salida cuando se trata de ligar letras, que es la manera que tenemos de enlazar unas cosas con otras. También existen otras técnicas, lógicamente, para dibujar letras. Una de las más que yo suelo utilizar con mayor frecuencia es considerar, sobre todo las letras mayúsculas, que tienen que entrar dentro de una caja. ¿De acuerdo? Una caja de las dimensiones que uno quiera, y a partir de ahí lo que voy encontrando son los puntos de contacto. Es decir, esto aquí en la caja de aquí, pues los puntos de contacto que son los que, uniéndolos entre sí, me van a dar lugar al esqueleto de una letra que en este caso pues, lo reconoce como la letra A. ¿De acuerdo? Esta letra A, insisto, no es que la haya dibujado directamente así. Primero he dibujado su caja, que es donde ella va a quedar ubicada. A partir de ahí he encontrado sus puntos de contacto y posteriormente, uniéndolos en un pasatiempos, voy dándole la forma. Y así con todas. ¿De acuerdo? Una vez domino la técnica de dibujar letras, digamos, encajonadas, puedo atreverme a generar diversas formas. Una bandera al viento, un título con una forma característica, pero siempre siguiendo la misma técnica de dibujar las letras dentro de sus cajas correspondientes. Voy a enseñar un ejemplo que creo que os va a resultar familiar, ¿no? Y más en estos tiempos que corren hoy en día, ¿no? Para todo el mundo conoce esta marca. La manera de llegar aquí no es otra que siguiendo esa misma técnica de utilizar cajas con sus diferentes puntos de control. ¿De acuerdo? Para esto puedo utilizar cualquier hoja en blanco, cualquier hoja en sucio, si queréis, para practicar. Y a partir de ahí voy empezando a darle forma a cada una de las letras. ¿De acuerdo? Una vez empiezo a unirlas, ya me resulta mucho más reconocible la forma de cada una de las letras. Puedo proceder a rellenarlas, bueno, pintarlas, y por último les puedo dotar de un fondo característico. ¿De acuerdo? Insisto, el efecto final es muy potente, muy poderoso. Supongo que lo podréis ver bien desde ahí, pero en cualquier caso, si lo ve desde aquí, desde donde yo estoy, se ve claramente que ha sido dibujado de forma manual y se ve con sus imperfecciones. Pero es que no hay ningún problema en que existan esas imperfecciones, porque si quisiera una impresión perfecta de esto, lo tengo muy fácil. Me busco cualquier programa de diseño, busco la letra que quiero, me voy a una imprenta y me lo van a dejar perfecto. Pero yo no quiero eso. No es que no quiera que quede perfecto, quiero que quede bien, quiero que quede potente, quiero que visualmente sea atractivo y sea sexy. Pero no me voy a volver loco porque no quede perfecto, porque nunca voy a poder competir
contra una máquina de imprimir, está claro. Pero dentro de esa imperfección tengo que ser ciertamente cuidadoso para que las proporciones, las formas queden lo más dignas posible. Pero una vez tengo cierto control, es relativamente sencillo obtener resultados como por ejemplo en este caso. Bueno, siguiendo con la parte un poquito así más teórica, y una vez hemos terminado esta parte que tiene que ver con la caligrafía y con el lettering, os hablo de un concepto bastante recurrente también en el ámbito de la facilitación gráfica o de pensamiento visual, que son los denominados contenedores. Un contenedor no es más que una figura geométrica cuya función es, como su propio nombre indica, contener, por lo general, un texto. Puede contener un texto, puede contener otro elemento, pero generalmente suele contener un texto. ¿Qué es contener un texto? Pues algo tan sencillo como escribir la palabra salida dentro de un contenedor con forma de flecha. ¿De acuerdo? Un contenedor en sí mismo es también un emisor de mensajes. Es decir, un contenedor también, por su propia naturaleza, lleva un mensaje implícito. ¿De acuerdo? Todo el mundo es capaz de reconocer el significado de un contenedor como este, que es un contenedor asociado al pensamiento, a la reflexión, igual que un contenedor de este estilo se asocia más a algo violento, explosivo, de impacto, o uno como este que se asocia más a un simple bocadillo de un texto. Entonces, contenedores hay todos los que os podéis imaginar, no tenéis más que buscar en internet contenedores y vais a encontrar 200.000 millones. Ahora bien, yo tendré que ser muy cuidadoso en el uso y en la elección de los contenedores para composición, puesto que tiene que tener cierta coherencia con el texto que está acompañando. ¿De acuerdo? No tendría mucho sentido, por ejemplo, un contenedor de tipo explosivo, bomba o de impacto, como pueda ser este de aquí, con un texto que recomiende silencio en un hospital, ¿no? Es un poco contradictorio. Entonces, el contenedor como tal, dado que tiene un mensaje implícito por su propio diseño, tiene también que acompañar y ser un aliado del texto que en sí está contenido. ¿De acuerdo? Los contenedores, esto es un error muy frecuente, no se dibujan antes, se dibujan después del texto. Yo primero escribo mi texto, hola, buenos días, salida, peligro, lo que yo quiera escribir, y después dibujo el texto. Y después dibujaré el contenedor. ¿De acuerdo? De esta manera el contenedor se adapta al texto, de manera que se recomienda también que no toque, que no interrumpa el texto. Estos contactos entre, por ejemplo, el contenedor y el texto se recomienda evitarlos. ¿De acuerdo? Si estoy trazando un contenedor, por ejemplo, el propio marco de la hoja también puede ser un contenedor. Ese marco yo lo voy a interrumpir tantas veces como sea necesario para evitar que exista una saturación de información, una saturación de líneas, textos y demás. Entonces, el contenedor tiene la habilidad de que puede interrumpirse para facilitar la interpretación de aquello que se está explicando o que se está queriendo transmitir. ¿De acuerdo? Bueno. Como os digo, hay tantos contenedores como uno quiera buscar y encontrar. Otro elemento también muy importante, yo diría que crítico a la hora de trabajar el Visual Thinking, es el color. ¿De acuerdo? Con el color no existe una norma, no existe una regla, no existe nada que te pida utilizar los colores que tú decidas. Ahora bien, lo que sí que hay es una serie de recomendaciones que hacemos para que la saturación del color sea la más apropiada al momento. ¿De acuerdo? Sobre teoría del color sí que hay mucho escrito, pero por reducirlo, y dado que estamos un poco pasando por encima de algunos fundamentos más o menos elementales, iremos a lo que son los tres colores primarios. Los tres colores primarios son el color azul, el color rojo y el color amarillo. Esos tres colores primarios combinados entre sí son los que dan lugar a toda la gama posible de colores, desde el blanco hasta el negro. Entre el blanco y el negro encontramos todos los demás. La primera combinación de colores primarios da lugar a
la familia de colores secundarios, que son el verde, producto de la unión del azul y el amarillo, el violeta, que es la unión del azul, perdón, y el rojo, y el naranja, que es el resultado de combinar rojo y amarillo. Junto con estos 6 colores, 3 primarios y 3 secundarios, más el color gris, que es un color denominado neutro, más el negro, que por defecto viene, por lo general, en la superficie sobre la que vayamos a trabajar, y el negro de cualquier marcador que también utilicemos, pues ya tenemos una gama de 9 colores que ya es más que suficiente para poder dar, digamos, los primeros pasos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se combinan los colores? No existe una regla. Se puede utilizar buscando contraste. Puedo querer utilizar un amarillo chillón con un azul. ¿Por qué? Por la razón que sea me puede interesar ese contraste. Por ejemplo, Los Ángeles Lakers. Los colores de Los Ángeles Lakers son el color amarillo y el violeta. Es un contraste bastante fuerte, pero al final no se habitúa. Puedo utilizarlos de manera secuencial. Pues un semáforo utiliza 3 combinaciones de colores sin aparente relación entre ellos, nada más que querer significar que verde adelante, amarillo precaución y rojo para. Bueno, cualquier proceso productivo en el que pues, el verde es OK, el amarillo in process y el rojo pues no comenzamos. Puedo utilizarlo también de manera incremental. Yo puedo utilizar una gama de colores, comenzando por ejemplo con el amarillo, naranja, rojo, para gradualmente querer significar algún tipo de evolución, de dificultad, de progreso. ¿De Con lo cual, insisto, los colores se combinan como uno resulte más útil. Yo aquí siempre utilizo el mismo ejemplo y sobre todo las mujeres me van a entender mucho mejor. Esto es como maquillarse. Una persona no se maquilla con todos los posibles colores que tiene en su movida de maquillaje, en su neceser, en su botiquín, como se llama. Uno se va maquillando, o una persona, por lo general, se va maquillando según el momento del día, el evento al que acude o simplemente su estado de ánimo. Y va combinando esos colores, pero no es cuestión de ponerse todos los colores en la cara, porque es lo que hacen los niños pequeños. Y lo que no queremos es que nuestro dibujo se parezca a un niño pequeño, una niña, a lo mejor, maquillándose de manera pues loca. Es un poco lo que buscamos. Entonces, ese ejemplo del maquillaje de una mujer yo creo que se entiende bastante bien. ¿De acuerdo? Que tenga muchas opciones no significa que todas las tenga que utilizar. Yo he visto pósters geniales, espectaculares, con 2 colores, con negro y rojo, con negro y azul. Con lo cual, en este caso, aquello de que menos es más, pues muchas veces es una gran verdad. ¿De acuerdo? Bueno, siguiendo con la siguiente parte, hemos dejado los colores atrás. Hay otro componente también muy importante, esto está en color gris, no sé si se verá bien, espero que sí, que tiene que ver con la iconografía. ¿De acuerdo? Los iconos, que también están por todas partes, son un elemento, un recurso fundamental a la hora de incorporarlo como elemento a nuestra composición. Los iconos tienen que ser altamente sencillos, primero porque pues, por su propia definición un icono tiende a ser una representación simplificada de una realidad algo más compleja. Segundo, porque también a nosotros como no expertos dibujantes que somos, nos conviene no meternos en camisa de once varas, con lo cual siempre tenemos que buscar la simplificación o la solución más sencilla para querer emitir un mensaje. Pero, muy importante, tienen que ser fácilmente identificables e interpretables. ¿De acuerdo? Si un icono a la primera no se capta su significado, ese icono no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? Entonces, un icono como este, automáticamente, espero que lo veáis bien, que esté en color gris, automáticamente se asocia con algo de toxicidad, negatividad y demás. Este es un reloj, por lo tanto, tiempo, horarios y demás, y así con todo.
acuerdo? Si un icono, insisto, no se identifica y no se le capta su significado a la primera, deja de tener sentido. Entonces, los iconos tienen que ser sencillos, entendibles y de fácil y rápida ejecución. El icono no puede llevarme demasiado tiempo porque entonces no sería un icono, sería una representación algo más compleja y no queremos entrar en situaciones complejas en cuanto al dibujo. Tenemos que ser rápidos y efectivos, porque estas son otra de las cualidades del pensamiento visual. Aunque un póster puede llevarte mucho tiempo crearlo, los elementos que lo van creando deben ser lo más sencillos posibles. La dificultad viene en cómo combinarlos de manera efectiva y visualmente atractiva, pero pues, es otra cosa. Bueno, si os fijáis, por ejemplo, aquí tengo ese título de iconos, lo he querido contener con un contenedor sencillo de color rojo en este caso. Pero fijaros cómo para no tocar, para que el propio contenedor no tocara el punto de la I, lo he interrumpido. ¿De acuerdo? Y a nadie le resulta violento o incómodo ver esa interrupción. ¿Entiendes? Entonces, podemos jugar a interrumpir, veis como por aquí también el marco queda interrumpido tantas veces como corre el peligro de tropezar o tangencialmente tocar a un elemento. Entonces, tenemos que ser muy pulcros, muy escrupulosos a la hora de no sobrealimentar o no saturar de información. El resultado tiene que ser algo equilibrado, algo armónico y algo que sea agradable a la vista. ¿De acuerdo? Muy bien. Más cositas. Hay un elemento que suele pasar algo desapercibido, dado que es un recurso que no es muy evidente, pero que bien utilizado también puede dar importantes resultados. Sobre todo puede generar efectos muy potentes y en la sombra. ¿De acuerdo? La sombra, al contrario que lo que os contaba antes de los colores, que no obedecen a ningún patrón, a ninguna regla, nada más que digamos, a la sensibilidad de cada uno, la sombra es así. La sombra es un elemento puramente físico. La sombra, por lo general, obedece a un foco de luz que proyecta la sombra sobre un cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, la sombra no va por donde uno decide que quiere ir la sombra. La sombra va por donde ese punto de luz provoca esa sombra. ¿De acuerdo? Yo puedo decidir dónde quiero ubicar mi foco de luz, o mi punto de luz. Puedo dibujarlo en una esquina inferior derecha, inferior izquierda, me da lo mismo, donde sea. Pero tendré que ser consecuente con que la sombra, la proyección, se dirige hacia allá donde el cuerpo recibe la luz, pues no lo contrario. ¿De acuerdo? Bueno. Y estamos ya terminando esta parte introductoria y esta parte un poquito más teórica. Y entramos en los fondos. Los fondos el fondo es un recurso que se utiliza mucho en el ámbito del registro gráfico para poder acompañar un mensaje. ¿De acuerdo? En este primer ejemplo que veis aquí, que pone California Sunshine. Pues si os fijáis, es una combinación de caligrafía ligada, con una caligrafía imprenta, en este caso mayúsculas, con dos diferentes estilos y que se ubican sobre un fondo característico. Un fondo que de alguna manera acompaña también al propio mensaje, ¿no? Un fondo que habla de California Sunset, pues puesta de sol, California, pues con esta forma simulando lo que es un sol poniéndose sobre el horizonte y con estos colores también de manera gradual, pues genera ese efecto que al final lo que busca es reforzar el mensaje que quiero enviar. ¿De acuerdo? Y lo mismo pues con este ejemplo, pues fútbol, pues con cierta perspectiva, pero igual busco un fondo que evoque aquello que representa la palabra fútbol, que es un césped, y a partir de aquí puedo desarrollar cualquier relato. De acuerdo, llevo con la palabra pizza sobre
que vendría a ser pues, una bandera de Italia, o la palabra Caribe sobre un fondo que simula ser pues las olas de un mar, más como cristalino y demás. ¿De acuerdo? Con lo cual, otro recurso aquí también importante para poder dar o generar impacto a las exposiciones. Y por último, una serie de ejemplos de cómo es, de alguna manera, cómo funciona todo esto combinado en uno. Estos son diferentes ejemplos en los cuales ya existe una relación. Arturo, un momento, nos preguntan por el chat que si podrías acercar un poco más el flipchart. Claro. ¿Puedo acercar el flipchart? Ahí se ve muchísimo mejor. ¿Ahí mejor? Sí, perfecto. Muchas gracias. Entonces, estos son algunos ejemplos de todo lo anterior aplicado y puesto en práctica. ¿De acuerdo? Son diferentes ítems que contienen un texto, un contenedor, iconografía, color y sombra. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí la palabra idea. La palabra idea la asocio con el icono de la bombilla, le aplico un color asociable a lo que es una bombilla, que es el color amarillo, y listo. La palabra quality, calidad, ¿no? Pues utilizo una escarapela, que suele ser algo que nuestro subconsciente asocia a la idea de calidad, le pongo un first y a partir de ahí pues ya genero un mensaje que se puede asociar fácilmente con el concepto de calidad. Un calendario, unos objetivos, unas metas para un proyecto, un simbología pues, para determinar hombre o mujer, puede ser lanzado en un cuarto de baño, y así con todo. ¿De acuerdo? Esto no es más que la unión de todos esos diferentes elementos que os he mencionado. ¿De acuerdo? Así que, bueno, aquí termina un poco la parte más teórica de lo que tiene que ver con esto. Ahora os voy a hablar un poquito también de los materiales que yo particularmente suelo utilizar, pero bueno, en general son comunes a cualquiera que se dedique a esto de la facilitación gráfica. ¿De acuerdo? Así que, si nos importa, voy a dejar este aquí de momento, que me molesta, y voy a orientar esto, a ver, ahí. Vale. Bueno, esto que tenéis aquí es un pequeño taller de dibujo. ¿No? No creo que esto parezca un acto comercial de ninguna marca. De hecho, yo trabajo con algunas marcas diferentes, pero sí que es cierto que utilizo sobre todo una por una serie de motivos que tampoco viene al caso. Pero fundamentalmente, más allá de las diferentes marcas o opciones en el mercado que haya, sí que hay muchas diferentes herramientas, en este caso rotuladores, para poder trabajar. ¿De acuerdo? Es posible que algunos reconozcáis este tipo de marcador o de rotulador. Este es un rotulador que tiene una punta biselada, ahí se ve, y un grosor de entre 6 y 12 milímetros según el lado del propio bisel que utilices. ¿De acuerdo? Luego tenemos otra serie de marcadores o de rotuladores un poco de la misma familia, en este caso este sería el hermano pequeño, ¿sí? ¿Veis? Este sería el más grueso y este sería el hermano pequeño, que también pues, tiene una punta biselada, también de color rojo, y un grosor de entre 2 y 6 milímetros, dependiendo del el lado. También otros modelos, por ejemplo estos tienen una punta más afilada, más como de pincel, como de ahí, se va a ver bien, ¿sí? Y por el otro lado, que esto está muy chulo, tiene una punta también biselada, ahí, con lo cual pues, te permite pues igual un poquito más de detalles, que es lo que necesitas. Luego en el otro extremo tenemos, por ejemplo, este de aquí. Este es gigante. Es casi diría como parecido a una brocha. ¿De acuerdo?
Y este, bueno, pues si uno quiere rotular algo de manera pues, potente, pues puede utilizar. Existen otras versiones, un poquito más discretas, pero igualmente son también un grosor importante, como esta de aquí. Ups. Ahí se puede ver. Esto tiene un grosor de 30 milímetros y el negro, que es más grueso todavía, de 50 milímetros. Con lo cual, bueno, pues da bastante juego. Otros que también se utiliza mucho es, por ejemplo, este, que tiene una punta redonda. A veces para dibujar textos suelen ser bastante recomendables porque te evita los problemas que te dan en algunas ocasiones los rotuladores con la punta biselada. Luego hay otros que también se utilizan bastante. Esta es una marca también bastante potente, son muy chulos. Y lo mismo, pues tienen diferentes grosores, las gamas de colores son interminables. Este particularmente tiene 15 milímetros de grosor. Y al final, un poco, cada uno va contando las necesidades, va cubriendo sus necesidades. Si alguien se quiere dedicar a lo que es el lettering de manera más seria, pues aquí también hay una serie de plumas con diferentes grosores, pues para trabajar el lettering, y también tinta negra, tinta china, por si alguien quiere profundizar en el tema del lettering. Muchos de estos marcadores o de estos rotuladores que os he marcado tienen la ventaja de que son rellenables, se pueden recargar. Cuando te estás quedando sin tinta, le metes un poquito de tinta y pueden seguir funcionando tan estupendamente. ¿De acuerdo? Y bueno, por ahí pues algunas reglas, algunos pues elementos un poco de apoyo, por supuesto, comas, sacapuntas, tizas también. Las tizas en algunos casos también vienen muy bien para darle cierta alegría visual a tu composición. Y bueno, ya un poco de cinta también, post-its, por si quieres utilizarlo, los magnets estos que también he utilizado antes para dar la bienvenida, chinchetas, tijeras, bueno, un poco el taller de cada cual, ¿de acuerdo? Y esto pues generalmente uno va encontrando su lugar y encontrando sus materiales, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, a ver, ahí debe estar bien, ¿no? Me imagino que está bastante centrado, se puede ver. Yo lo que os propongo, lo que os propongo es que observéis, dado que no podemos interactuar y no podemos estar cara a cara ni ver cómo lo haríais vosotros, yo os voy a hacer una pequeña composición sobre un tema que tengo elegido ya, que además creo que es un tema que a todos nos puede resultar familiar y que creo que puede quedar bien. Yo lo voy a ir dibujando, me va a llevar algún tiempo, pero intentaré no hacer muy tediosa la espera y os iré un poco contando cómo está evolucionando el dibujo con la composición, ¿de acuerdo? El tema que he elegido para generar esta composición tiene que ver con los conceptos de misión, visión, estrategia, objetivos y demás, ¿de acuerdo? Cualquiera que, bueno, pues, que en algún momento haya trabajado en alguna empresa o en alguna organización, pues siempre ha escuchado estas ideas, ¿no? La visión, la misión y todo esto. A veces hay un poco de confusión con estos términos. En cualquier caso, bueno, no es más que una excusa para generar una composición, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que voy a hacer y pronto vais a empezar a ver cuáles son los resultados. Entonces, el reto más importante es cómo me enfrento al papel en blanco.
Es cierto que hay veces que la inspiración te acompaña de manera más intensa, otras que te abandona, y esto es así. Con lo cual, bueno, pues no hay tampoco una fórmula mágica para trabajar esto. Entonces, lo que yo quiero que el resultado final sea lo más armónico, lo más proporcionado posible, lo más agradable a la vista de quien lo tenga que recibir. ¿De acuerdo? Yo tengo que ser muy consciente que mi objetivo, cuando trabajo aquí, es que el mensaje llegue. No es que quede bonito, no es que quede chulo, no es que quede espectacular, es que el mensaje que quiero emitir llegue alto y claro. Y además, de una manera, pues, visualmente potente, sexy, atractivo y todo lo que queráis. Pero no me puedo desviar de que mi idea es enviar un mensaje concreto. Bueno, entonces, tengo que trabajar mucho las proporciones, ver cuál es mi área de trabajo y a partir de ahí ir componiendo. Entonces, esto generalmente, puede haber muchas formas de hacerlo, pero conviene estructurar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es una composición tipo, de alguna manera, simulando un horizonte, ¿de acuerdo? Un horizonte en el que vamos a tener una parte superior que quedará más o menos a esta altura, que tendrá que ver con lo que son la visión y los valores, que suelen ir en lo más alto de ese tipo de composiciones, y después ya utilizaremos la parte más inferior para hablar o para incorporar los conceptos de visión, estrategia, objetivos y tareas. ¿De acuerdo? Más o menos. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, tengo 6 conceptos que quiero incorporar, que son misión, valores, visión con V, estrategia, objetivos y tareas o acciones. Estos 6 elementos me tienen que perfectamente entrar aquí. Cada uno de esos elementos, además, se va a acompañar de un pequeño texto explicativo. Tengo que hacer una pequeña mención a lo que es el significado de la misión, de la visión, etcétera, etcétera. Y además tengo que adornarlo o acompañarlo o potenciarlo con una pequeña iconografía que refuerce todavía más ese mensaje. Y todo esto en un concepto de escenario o de landscape de lo que sería un horizonte, pues con sus montañas y todo esto. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero, ¿dónde van a ir los 6 elementos? Esos 6 conceptos que vemos. Pues uno vendrá por aquí, que será de misión. ¿Sí? Entonces, este voy a contar más o menos. Y no he visto todavía nada porque estoy apenas pasando de manera muy suave el labio porque estoy comenzando a darle forma a esto. Luego le doy por aquí los valores. Esta captura, digamos. Aquí. Me meto aquí en la visión. Tengo que bajar un poquito, ¿vale? Pero vamos a empezar un poco a ir dibujándolo para que lo podáis ver vosotros también. Voy a utilizar este, se llama un outliner, que es bastante, se utiliza bastante, a mí me gusta mucho. Tiene punta redonda, con lo cual me facilita también la escritura. Y vamos por aquí. Bien, ahora sí se ve, ¿no? Espero que sí. Bueno, ya tengo la palabra misión en el lugar que quería. Bueno, vamos a poner por aquí la palabra valores. Muy bien.
Luego iremos adornándolo y dándole un poco más de fuerza. ¿Sí? Bueno, tengo otros conceptos que también me acompañan, que va a ser la palabra vision con V. La visión la vamos a poner un poquito más abajo. Más o menos. Sí, por aquí. Perdonad que os dé las palabras, que claro, no hay otra forma de hacerlo sin el darlos. Visible acento. Bien. Tengo otra palabra clave, es estrategia. La estrategia la vamos a ubicar más o menos de aquí. Estrategia es una palabra larga, que también hay que tener bastante presente. Ya me ocupa prácticamente todo el ancho de la página, pues un poquito más a la izquierda. Fijaros cómo me tomo mi tiempo, ¿de acuerdo? Esta es una técnica que se lleva muy mal con las prisas. Si tengo prisa, no. Esto es una técnica que requiere su tiempo, que requiere pues, estar concentrado, medir bien, promocionarlo bien y de alguna manera es una creación. Y además es una creación que comienza desde cero, con lo cual no puedo irme a ningún sitio y copiar y pegar algo, utilizar alguna planilla, algún template, algún modelo, no existe. Entonces tengo que probármelo con calma. ¿De acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, ya tengo que poner la estrategia y luego tengo dos conceptos más, que no son los objetivos. Fijaros que aquí casi me voy por la parte derecha. Hemos hablado de bien. Y por último, aquí abajo, las tareas. Bien. Ahora mismo lo único que me preocupa en este momento es que mis 6 elementos, ni siquiera son palabras, son 6 elementos que quedan más o menos distribuidos por todo el papel, ¿de acuerdo? Mi esto de trabajo. Lo siguiente que voy a hacer es incorporar las definiciones de cada uno de estos conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, la visión, tengo aquí una pequeña chuleta que me está marcando. Tengo aquí que es la razón perenne de la existencia de una unidad. Este es el texto que quiero incorporar aquí. Pues como tengo este espacio todo para mí, es a donde voy. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigo utilizando el mismo marcador por el momento y voy allá. Razón perenne de la existencia de una razón perenne de la existencia de una organización. Ese es el concepto que se tiene de misión en términos empresariales. Muy bien. Los valores son las reglas maestras que rigen nuestro comportamiento.
O, dicho de otra manera, nuestro sistema de creencias, que lo vamos a simplificar mejor. Sistema de creencias. Bueno, nuestro sistema de creencias. ¿De acuerdo? Muy bien. La visión con V es la imagen específica de un futuro deseado. Es la imagen de un futuro deseado. No me preocupo mucho si queda algún espacio por aquí, más o menos me interesa que todo el conjunto quede mínimamente armónico. ¿De acuerdo? La estrategia es el conjunto de acciones que lleva a la acción. Estrategia conjunto de acciones que nos lleva a la acción. Bueno, los objetivos obedecen a la descripción de resultados en cada etapa de la estrategia. (17:00). Y por último, las tareas es el cómo llegar a los objetivos. Vale. ¿De acuerdo? Poco a poco voy completando y dándole más peso a los diferentes textos que estoy poniendo por aquí. ¿De acuerdo? Voy a entrar ahora en lo que sería una representación un poquito ya más elaborada, ¿no? Dado que quiero jugar con el concepto de horizonte y todo esto, bueno, pues para el horizonte me viene muy bien considerar la visión como ese sol que de alguna manera se pone, ¿sí? Así que vamos a ir primero con el horizonte en sí mismo, unas cosas un poquito valores, como que nos den una pequeña forma así de montañas. Vale. Y aquí pondremos, pues como simularemos un poco, bueno, pues algo parecido a un sol que se quiere poner. ¿Sí? En la parte de arriba, donde tenemos espacio, dado que este es el sol, bueno, pues aquí nunca sale más, pues, un elemento que se puede asociar, pues, con nubes y demás, ¿no? Poco a poco le vamos dando un poquito de sentido. ¿Sí? Vamos a jugar, a dar un poquito de perspectiva
a simular cómo debe ser un camino. ¿Sí? Que vendría más o menos así. ¿Vale? Porque para lograr objetivos, lo que vamos a utilizar es un recurso que seguro que a todos nos resulta familiar y son, pues, como estos hitos geométricos, ¿verdad? Que hay en las carreteras, por ejemplo, ¿no? Esos hitos kilométricos que suelen tener, perdón, una pequeña marca así, hacia arriba. Bueno, aquí ponemos 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Las tareas, podemos también hacer, por ejemplo, con demografía en forma de, por ejemplo, ventas. ¿Sí? Entonces, jugar a ir incluyendo tareas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, con un color fuerte o grueso, voy a pasar. Arturo, perdón. Sí. Me comentan por el chat que la cámara ha perdido un poco de enfoque. Mira a ver si puedes enfocarla un poco más. Es que es la cámara del portátil, no tengo Vale, manera pues, de... ¿te puedes acercar un poquito más para ver más cerca? Vale, ahí, muchas gracias. Vale. Bueno, vamos a contar. Esto vendría por aquí, más o menos. Aquí. La carretera se termina escuchando. ¿Sí? Aquí tiene un poquito de lápiz. Utilizar. Aquí pues marco un poco el eje de la calzada y ya nos hallaba un poco ganando cierta consistencia, ¿de acuerdo? No está terminado y habrá que ir un poco ajustando según las necesidades, ¿de acuerdo? Hay también un tema importante con esto y es que en el ámbito también cuando se habla de valores y emisiones, se establece una diferencia fundamental, que es que del horizonte hacia arriba, es decir, haríamos una flecha aquí, la emisión y los valores no cambian y no se completan. No cambian. No se completan. ¿De acuerdo? Esto más que, bueno, se supone que si una organización, una empresa tiene ciertos valores, los valores son de por vida, no se pueden ir cambiando de un día para otro. En cambio, lo que también dicen es que del horizonte hacia abajo, la misión, la estrategia, los objetivos y las tareas siguen y se cambian.
utilizado un tono rojo un poco más fuerte. Ahora me separo un poquito, analizo, bueno, le puedo dar un poquito más de grosor a la flecha. Aquí ya entramos en el ámbito de los ajustes finos, por decirlo así. Bueno, seguimos. Pues tengo la idea de visión, los valores, la estrategia, visión, ¿vale? Voy a encapsularlos. Quiero que cada uno de estos 6 conceptos pues tenga un color determinado. Afortunadamente tengo suficientes colores como para elegir. Voy a hacer algo gradual. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, pues empezamos por un color un poquito más verde. Voy a encapsular el concepto, contener el concepto de tarea, aquí. Recordad cuando os decía que el contenedor puede interrumpirse si es que llega a algún punto de contacto. No tengo ningún problema. Voy a utilizar un color un poquito más claro para encapsular, contener el texto de objetivos. Estoy al final. Aquí. Aquí. Bien. Sigo con la parte de estrategia, me voy a un tono un poco más oscuro, un poquito más azul. Para la visión me reservo un tono un poquito más morado. Para los valores mantengo rojo. Y por último, para la misión, termino con un naranja. Bueno, es hacer un poquito gradual y ya... Pero bueno, uno puede buscar también los colores que de alguna manera a lo mejor corporativamente pues sean más apropiados. Yo, por ejemplo, no hace mucho estuve con un banco español que empieza por BB y acaba por VA, por no decir el nombre, y lógicamente en un contexto así no se me ocurre utilizar el color rojo, porque lógicamente en ese banco el color rojo automáticamente se asocia con su complejidad. ¿De acuerdo? Bueno, sigo observando. Bien, aquí ya entra cada uno aquí entra ya la sensibilidad de cada uno. ¿De acuerdo? Esto ya no es posible enseñarlo. Ya cada uno va viendo cómo le va gustando más o menos su composición. Yo particularmente le voy a dar un poquito más de peso a las letras de los principales 6 elementos, ¿no? Entonces, voy a dar un poquito de grosor. Esto puede resultar un poco imperceptible, pero ayuda a terminar de darle el peso y la fuerza pues que uno considere que su composición ha de tener. ¿De acuerdo? Eso sí, si decido hacerlo, tengo que hacerlo con todas sus consecuencias. No puedo dejarlo a medio hacer por un lado y por otro, pues, como que no tanto. ¿De acuerdo? Vale. Por ahí. Lo mismo con aquí, visión. Vale. Lo que estoy haciendo es dándole una repasada, simplemente a algunos de los extremos de las letras.
para que la palabra en general gane un poquito más de presencia. Vale. Me siento, es muy importante trabajar cómodo, ¿vale? Si para trabajar cómodo necesito estar sentado, pues no hay ningún problema, trabajo sentado y parado. Yo siempre digo que es importante que tu nariz esté a la altura del rotulador. Así que si tengo que sentarme, me sentaré. Si tengo que mover la silla, la moveré y siempre intentaré que mi nariz esté lo más enfrentada posible al texto. ¿De acuerdo? Bueno, ya observamos cómo las letras de los títulos empiezan a tener un poco más de peso con este último repasito que le he dado. Si bien le quiero dar un poquito de profundidad. ¿Cómo gano profundidad? Gano profundidad sombreando. ¿De acuerdo? Pues voy a sombrear, empezando por misma otra vez. Voy a sombrear. Todas las letras que componen mi porción. Estoy utilizando un sombreado de color gris. Por definición, el color gris es el color que mejor ayuda al sombreado, lo cual no significa que no se puedan utilizar los colores para sombrear. Pero si tenéis dudas, el gris es siempre una buena opción. De hecho, si tenéis dudas es porque posiblemente no encontréis de manera rápida e inmediata el color que más os puede ayudar en sombrear. Así que, en caso de duda, el gris nunca falla. Bien. Estoy suponiendo, en este caso para sombrear, que tengo una entrada de luz superior a la izquierda, por lo tanto la sombra proyecta por la parte inferior de los cuerpos que están siendo sombreados. Muy importante también tener, antes de ponerse a trabajar, sobre todo si en algún momento estáis haciendo algún tipo de evento en tiempo real, no sé si queréis usar un poco de eso. Muy importante siempre tener el material en perfecto estado. ¿De acuerdo? El día anterior conviene repasar que todo está como uno se espera, porque si no, si llega el día y tienes algún otro lado que te falla color o que no corre bien, ahí ya no tienes opción. Y ya no te digo si estás confinado en casa y no has hecho acopio de los materiales que puedes necesitar. Entonces, muy importante siempre tener bien ordenado el panorama. Bueno, vamos a dar un poquito de alegría a lo mejor a ese sol. ¿Sí? Podemos dar un poquito más. Un poquito más así, más anaranjado, incluso más, un poquito más rojizo. Y ya son que nos ajustes que todas.
Lo mismo pasaría con las nubes del fondo, se puede jugar a darles un poquito así. Bueno, pues como el volumen o algo más. Bueno. ¿Sí? Vale. Esto ya estaría muy cerquita a ser terminado, ¿de acuerdo? Podríamos jugar a dar un poquito, a lo mejor también algún ordenado a los propios contenedores. Aquí tendríamos uno. Aquí tendría otro más. Aquí otro. Aquí otro. Y por último. Y uno ya va haciendo el propio ajuste fino que considere, ¿de acuerdo? Una buena idea también, yo por lo menos lo suelo hacer siempre, es también firmar. ¿Sí? Yo, por ejemplo, no suelo firmar con mi nombre, pero sí que yo suelo poner pues mi página web, la pongo por aquí, en un lugar, bueno, que no llame mucho la atención, pero que esté visible. Y aparte también me ayuda la firma a terminar de equilibrar la composición, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de aquí me habría quedado un poquito hueco, pues puedo utilizar pues para poner la fecha de hoy. Hoy es abril, ¿no? Abril 7 de abril. Pues pondría algo parecido, un ejemplo. Ahí iría abril, ¿no? Abril y hoy es 7 de abril. Bueno, vamos a ver un 7. Un poquito. Bueno, pongo unas hojitas aquí con rojo alrededor. Y pongo un poco en negro. Y así pongo la nave. Listo. Y para terminar, este ya sería lo último que haría, pues le pondría un marco. Un marco que puedo elegir pues, cualquier color que me interese utilizar, por un motivo o por otro. No tengo ninguna manía, voy a utilizar, no sé. Pues, aquí un salmón. Como veis, esto es muy real también. Pues casi el negro no, gris. Vamos con gris. Voy a cerrar, voy a marcar el cuadro. Y por aquí, por aquí, por aquí. Aquí se está rompiendo. Por aquí. Por aquí. Y aquí. Veo que no queda un huequecillo por aquí, por ejemplo este. Pues le pongo
un par más de hitos, por ejemplo. Vale. Y digamos que así ya tendríamos un resultado final. Insisto, cierto que tenía una pequeña guía, porque ya sabía lo que quería dibujar con vosotros, pero hay una parte importante de, no sé si llamarlo improvisación, pero de respuesta en tiempo real, que no tienes muchas veces, no puedes tenerlo todo calculado al milímetro, ¿de acuerdo? Pero bueno, al final, lo que me interesa es que veáis cómo efectivamente se confirma que estamos utilizando una serie de textos, caligrafía, ¿de acuerdo? Mayúsculas, minúsculas, como se quiera, la idea del contenedor, por aquí también, esto incluso en las nubes se pueden considerar a veces como contenedores, sombreado, color, etcétera, etcétera. Y así es un poco como uno va jugando con esto de reforzar el componente visual a cualquier contenido, ¿de acuerdo? Que esto se puede hacer con PowerPoint de una manera súper perfecta con cualquier otro editor o software, por supuesto. Pero lo que nadie nos puede negar es que antes había una hoja en blanco y ahora no hay una hoja en blanco. Ahora hay un mensaje, un contenido, una idea que de algún modo pues, puede, pienso yo humildemente, generar mucha más simpatía, atención, que hecho de otra manera. ¿De acuerdo? Se le podría todavía añadir algunas cositas más y dar un poquito más de presencia, por ejemplo, a esto, al horizonte, al sol y demás, pero básicamente yo creo que la idea se entiende, ¿no? Esto es un poco o mucho de qué va esto del pensamiento visual. Esto sería un digno y muy notable resultado final sobre, en este caso, los conceptos de visión, valores, etc. ¿De acuerdo? Tengo otros ejemplos por aquí, os voy a enseñar si no os importa, ya que estamos, os enseño algunos que tengo aquí hechos. Hay uno que ese lo suelo utilizar para una serie de talleres que también hago con una metodología que se llama Lego Series Play. Esto de aquí es un currículum. Este de aquí, bueno, por aquí. Este es el currículum de un amigo mío, argentino para Baseña, se llama Martín. Eso literalmente es su currículum. Es decir, él me pasó su currículum en papel, en Word, y yo lo que hice fue rescatar aquello que consideraba más relevante del currículum y lo traduje en un póster. ¿Sí? Entonces, las aplicaciones que tiene esto, pues son muchas. Dependerá de donde cada uno quiera encontrarlas o quiera ubicarlas. ¿De acuerdo? Entonces, por mi parte, ya hemos terminado en cuanto a lo que es el boceto, el dibujo y demás, y me pongo a vuestra disposición si alguien tiene alguna duda, pregunta. Mira, amores, se la puedo contestar. ¿Hay preguntas por ahí? Hola Arturo, pues no hay ninguna pregunta. Vamos, si quieres esperamos unos minutos por si alguien se anima a lanzar alguna pregunta. Muy bien, ningún problema. Vale, pues lo dicho, os damos unos minutos por si alguno de vosotros quiere lanzar alguna pregunta. Pregunta, comentario, duda, crítica, no pasa nada, y las espaldas ya están bien fuertes, ¿eh?
Vale, hay una pregunta, ¿vale, Arturo? Te leo. Te dice, hola Arturo, te da las gracias y te preguntan, ¿qué pasa cuando te equivocas al escribir? ¿Hay algún truco? Sí, cuando te equivocas al escribir, puedes hacer lo siguiente. Buena pregunta. Puedes utilizar papel, ¿sí? Puedes cortar un trozo. Estamos hablando siempre de un error que no haya sido muy grosero, ¿eh? Es decir, si te has, en un título grande, te has comido una letra a la basura. Pero si son pequeños errores, con un trocito de papel así como este, ¿de acuerdo? Lo pegas, no tengo, con pegamento de este de barra, del cole, este no tiene un misterio. Lo pones sobre donde te has equivocado, por ejemplo aquí, y se queda disimulado. Porque una cosa también muy importante es que la distancia de evaluación, ¿sí? Es decir, a la distancia que yo me ubico para ver cuál está siendo el resultado, cómo está quedando y demás, no son 10 centímetros, son 3 metros. ¿De acuerdo? Porque es más o menos la distancia a la que la gente va a observar estos pósters. Con lo cual, si a 3 metros de distancia pegar un trozo de papel como este no se nota, pues fantástico, problema resuelto. Papel y pegamento de barra. Y siempre que el error no sea demasiado grande. Más, sí, más. Sí, genial, vamos a la siguiente pregunta. Paloma te pregunta que si sueles ir con la pizarra y el material ya preparado en las reuniones o es algo que se va preparando en el momento. Depende. Material, me imagino que se refiere a, bueno, lógicamente sí que voy con, bueno, yo tengo aquí no lo he enseñado antes, pero yo solo voy a dejar con esto. Esto es una maleta, típico carry-on, pero que está especialmente diseñado para poder, no se ve bien porque he vaciado casi todo, para poder transportar. Entonces yo solo voy a dejar con este material. En algunos casos también me llevo un par de flipcharts por si donde voy a estar no tengo certeza de que tengan, con mis rollos de papel. Y luego puede suceder que yo sepa a priori de qué se va a hablar, si es que estamos hablando de un registro en tiempo real o no. Entonces eso depende muchas veces. A veces vas con el trabajo medio preparado y lo rematas donde llegas, a veces tienes que empezar desde cero, depende de las circunstancias. Ya te digo, es muy relativo. Perfecto, pasamos a la siguiente. En la siguiente pregunta dicen que es mala haciendo trazos. ¿Podré ser capaz de hacer una buena imagen con calidad? Claro. Yo, por ejemplo, cuando dicto el curso este que imparto, los primeros 30, 45 minutos son simplemente trazando. O sea, trazando arriba, abajo, derecha, izquierda, en curva, simplemente para reconocer cuál es el comportamiento del rotulador. Es decir, no es lo mismo, sobre todo con un rotulador con punta biselada, orientarlo con un ángulo de 0 grados, de 90 grados, de 45, el comportamiento va a ser muy diferente. Entonces, los primeros, ya os digo, 30 45 minutos, simplemente la gente es, sobre su hoja en blanco, empezar a trazar de arriba abajo, en círculos, como quiera, para reconocer cómo se van a comportar de aquí en adelante. Entonces, es todo un aprendizaje. Este es como he dicho al principio, es puro método, es metodología. Lo que hay que hacer es ir asentando ciertas bases sobre las que después ir apoyando el progreso y el crecimiento. Pero el primer paso de todos es conocer cuál es el comportamiento, no solo de uno, sino de varios, o de todos los rotuladores que estén al alcance de la mano para familiarizarte con ellos, claro. Así que sí, es posible, no te preocupes. Bueno. Muy bien, vamos a la siguiente. Has hablado de tomarse su tiempo. ¿Cuál es el secreto de aquellos que hacen su mapa visual en directo? Por ejemplo, en una conferencia. Claro. Cuando estás empezando a trabajar en esto, ni se te ocurre
acudir a una conferencia a hacer un registro en tiempo real. ¿Por qué? Porque no tienes la soltura, la agilidad, la rapidez para poder ir rescatando esas ideas del ponente al tiempo que se da. Entonces, uno lo primero que necesita es dominar la técnica de manera que ganes la suficiente soltura, agilidad y rapidez para que cuando estés en esa situación estar mucho más pendiente de la charla que se está dando para poder rescatar las ideas y no pendiente de cómo es el trazo del relojito o de cualquier otro elemento. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una fase un poco avanzada en la cual antes has tenido que practicar, ganar soltura y aún así nunca las tienes todas contigo. El trabajo del registro gráfico en tiempo real es muy estresante. Realmente es porque exige mucha atención, mucha concentración y tienes muy poco margen de error. Y aún así, también existen diferentes técnicas para ir, de alguna manera, siendo capaz de ir incorporando toda la información relevante sin que después se te escape. Hay pequeños truquitos, pequeños recursos que se pueden utilizar, pero insisto, siempre antes has tenido que ganar la suficiente soltura y agilidad para que puedas moverte con ese envoltura. Es un poco como cuando aprendimos a conducir todos, los primeros días o semanas vas tan pendiente de todo lo que sucede dentro que es como un estrés, ¿no? Meter primera, segunda, el embrague, el intermitente y ahora llueve y todo. Y luego va pasando el tiempo, te despreocupas por completo, lo haces en modo automático, todo lo que sucede dentro, estás mucho más pendiente de lo de fuera y demás. Esto es un poco lo mismo. Perfecto, vamos a la siguiente. Tenemos bastantes preguntas, ¿vale, Arturo? Para que te gestiones un poco el tiempo y nos dé tiempo a contestar todas. La siguiente pregunta nos pregunta por alguna referencia para aprender a dibujar iconos y ir soltando la mano. Busca en Google, si quieres buscar un icono de, no sé, cualquier icono, silla. Buscas icono silla, vas a imágenes y te salen tropecientas mil. Eliges, acordaros, la más sencilla y la que más fácil sea de interpretar. Y ya tienes iconos para aburrir. Hazte tus series, pum, 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 y ahí puedes ir ganando soltura. Perfecto. En la siguiente pregunta, preguntan si durante el proceso de creación, ¿qué tipo de intervención tiene tu interlocutor? No sé si entiendo bien la pregunta, pero supongamos que estoy acompañando a un ponente, a un conferenciante, a un experto en algo y yo le voy a hacer el registro gráfico según él va avanzando. Sí que es verdad que esa charla tiene que tener un tiempo mínimo, porque claro, si es una charla de 5 minutos, como no me da tiempo ni a sentarme. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que ser ponencias o charlas o sesiones de como mínimo, yo diría que 45 minutos. ¿De acuerdo? 45 minutos de tiempo. A ver, uno cuando está registrando en tiempo real no puede ir nunca al mismo ritmo que el ponente, es imposible. Lo que sí que puedes hacer es ir en cada momento que salta una idea potente, la cazas. La cazas, te haces una pequeña nota, un pequeño texto de lo que quieres y después ya lo desarrollarás. Pero es muy importante acompañar al ponente en cuanto a la captura de sus ideas, pero no las puede reflejar al mismo tiempo. Entonces luego hay pequeños tiempos muertos, a lo mejor hay turno de preguntas, o simplemente se va por un tema que no es y ahí es donde tú puedes aprovechar para ir dándole fuerza a todas tus ideas. Pero insisto, de 45 minutos para adelante. Si es menos, difícil. Perfecto. La siguiente pregunta que te hacen es ¿qué recomiendas para ejercitar la imaginación o la generación de ideas? Porque dicen que una cosa es conocer las técnicas que has enseñado y otra la imaginación para hacer lo que acabas de hacer. Esa es, para mí personalmente, la parte más difícil. Es decir, uno puede dominar la técnica, tener soltura para dibujar una silla, un ratón, cualquier elemento.
pero como no te venga la parte de alguna manera lúcida o creativa o inspiracional, estás perdido. Yo lo que recomiendo es, por ejemplo, suele ser muy útil seguir a ciertas cuentas de Instagram o de cualquier red social que se dediquen a esto y cada cierto tiempo te van viniendo por ahí algunos impulsos que te pueden ayudar. 2, estar muy atento a, esto puede sonar un poco cursi, pero al mundo que nos rodea. El mundo que nos rodea está lleno de iconografía, textos, contenedores, combinación de colores. Por ejemplo, os contaba antes el ejemplo de un aeropuerto. Da igual, salís a la calle, cualquier rótulo, cualquier logotipo, cualquier cadena de comida rápida o comida lenta, me da igual. Todo es una sucesión de texto, contenedor, fondos, colores, sombras, y ahí es un poco donde vais a ir también observando. Luego Internet también es un lugar fantástico, ya os lo he dicho antes, redes sociales, pero simplemente puedes buscar cualquier historia y por ahí te puedes orientar. Cómics, no sé, la verdad es que todas esas fuentes al final te van ayudando y uno va encontrando su momento, ¿no? Pero no es fácil, a veces es cierto que te bloqueas o no avanzas. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿consideras que el Visual Think es una técnica apropiada para reuniones de equipo? Por ejemplo, para brainstorming o complicado por el tiempo de desarrollo. ¿Sería en ese caso más apropiado realizar un boceto durante la reunión sobre el que trabajar en los resultados y cómo se ha llegado hasta ellos? Sí, salvo que, vamos a ver, tú puedes ser juez y parte, quiero decir, puedes formar parte de ese equipo, participar en ese proceso de tormenta de ideas, pero también al mismo tiempo querer estar plasmándolas en un dibujo. Eso es bastante complicado. Tú puede ser que acompañes a ese equipo y les estés haciendo ese trabajo. Entonces volvemos un poco a lo mismo. Si esa fase o esa sesión de brainstorming es lo suficientemente larga, uno puede trabajar en tiempo real. Y si no, efectivamente, hace un boceto. Esto. Este es el boceto que yo tenía. No sé si se va a poder ver bien ahí. Bueno, este es el boceto que yo tenía para el póster que he dibujado ahí. Entonces, puede ser una buena idea recoger lo más valioso de esa sesión de brainstorming y luego, con tiempo y con calma, reproducirlo, dibujarlo y devolverlo al equipo para que refuerces todo aquello que en su momento se comentó y ya, pues yo lo que decía, dejarlo colgado en alguna pared, escanearlo y imprimirlo y hacer 200.000 copias, lo que uno quiera. ¿Por qué no? Sí, sin duda. Vale, continuamos. Julián nos pide que si podrías indicarnos las precauciones a tomar con los marcadores a la hora de combinar colores y tipos. Aunque no hagas publicidad, ¿podrías recomendarnos un par de marcas para comenzar a coger ritmo? Pues mira, estos marcadores que he utilizado hoy son básicamente de dos marcas. Una se llama Neuland, no sé si lo vais a ver aquí, creo que no se ve bien. Bueno, Neuland, Neuland, y estos se llaman Posca. Esto sí que se ve bien. Estas son las dos marcas con las que yo más trabajo. Hay otra que se llama Montana también. Estos son de Montana, por ejemplo. Son más gruesos. Y bueno, y seguro que hay más, ¿eh? Seguro que hay más. Yo recomiendo probar unos cuantos y con los que más cómodo te sientas, lanzarte. También depende de la accesibilidad que tengas. Muchos solo se pueden comprar online, por ejemplo, otros en tiendas muy especializadas y a lo mejor no hay en todas partes, pero ya te os digo, Neuland, Posca y Montana son tres marcas que a mí personalmente me funcionan bastante bien. Perfecto. Y pasamos ya a la última pregunta, en la que Mauricio pregunta ¿cuánto tiempo tienes en este tema y cuánto tiempo consideras necesario? Yo empecé a trabajar con esto hace aproximadamente 2 años. El tiempo que uno necesita, yo no lo mediría en años, ni en meses, ni en semanas. Es las horas que le dediques a practicar y un poco a tú también salir del primer aprendizaje
y empezar esa curva que es la que uno tiene que recibir. Yo siempre recomiendo, y si veis algún curso, alguna formación donde te den de manera concreta los fundamentos que necesitas y a partir de ahí comenzar tu propio aprendizaje y también encontrar tu propio estilo, ¿de acuerdo? Pero yo creo que con cierta rutina y con un poco de intensidad, en pocos meses puedes estar bastante cómodo trabajando con esto, ¿eh? Un par de meses, 3, puedes ganar cierta soltura. Pero insisto, es practicar, practicar y practicar. Y muy importante también, atreverse a hacer cosas. ¿De acuerdo? Esto es una parte que sí, es cierto. Hay un componente metodológico importante, pero también tu propia creatividad y tu propia, atrevimiento a la hora de probar, experimentar, equivocarte. Equivocarte forma parte del proceso también. Te va a ayudar a encontrar al final, pues tu soltura y donde tú te veas, sobre todo, cómodo trabajando con esto. Perfecto. Ha entrado una nueva pregunta en la que te dice que cuál sería el set para empezar, algo así como un starter kit. Lo tengo aquí. Cuando yo doy mis cursos, yo entrego 9 marcadores. De hecho, yo le llamo starter kit también, ¿vale? Son 3 Big One con los colores primarios, otros 3 con los secundarios, pero estos ya son más pequeños, ¿sí? ¿Ahí? Violeta, verde y naranja. Y luego entrego un outliner de punta redonda, uno de doble punta y por último uno de color gris para el sombreado también de doble punta. Con esto es material suficiente para empezar a romper la mano y luego ya en función de las necesidades de cada uno pues ya decidirá si continuar avanzando o cómo. Pero esos 9 suelen ser un kit bastante útil para empezar. Perfecto, pues no tenemos más preguntas, así que muchas gracias, Arturo, muchas gracias a todos los asistentes.